Vamos a iniciar el capítulo asociado al flujo potencia, que como les comenté al inicio del curso, es una de las herramientas principales que se utilizan en el análisis del sistema eléctrico de potencia y consiste principalmente en determinar las condiciones de operación de régimen permanente. ¿Qué significa eso? Si nosotros conocemos la demanda, que para nosotros siempre hace un dato de entrada, y conocía la generación, ¿verdad? Nosotros vamos a especificar o conocer los módulos y los ángulos en cada una de las barras. Entonces, el flujo potencia es una herramienta numérica que considera las demandas como entrada, la generación como entrada y también el sistema de transmisión. Por eso es que nosotros en primera instancia analizamos cómo calcular las impedancias serie y las admitancias paralelo de cualquier configuración de línea de transmisión, puesto que en el entendido que ahora son datos de entrada, nosotros vamos a aplicar un algoritmo que va a permitir conocer los módulos y ángulos de cada una de las barras. La norma técnica de seguridad que le da servicio establece la variación máxima que puede haber en los módulos en cada una de las tensiones. Y lógicamente nosotros ya vimos en lo que analizamos la última clase la operación en condiciones de régimen permanente, que los ángulos también van a tener una variación máxima. Pero en términos concretos, el flujo potencia es calcular los módulos y los ángulos para una condición de carga, una condición de generación y conocido por supuesto el sistema de transmisión. Entonces en ese escenario nosotros tenemos que plantear las ecuaciones a resolver. Y en ese sentido vamos a definir por cada barra del CEP lo que para nosotros va a ser el concepto de potencia neta. Potencia neta. Habrán dos tipos de potencias netas, las potencias netas programadas y las potencias netas calculadas. Y en cada barra del CEP se debe cumplir que la diferencia entre la potencia neta calculada y la potencia neta programada debe ser igual a 0. En el fondo vamos a tener que cumplir un cierto tipo de igualdad. Las potencias netas calculadas serán las funciones donde están las variables. Entonces, aquí están las variables. ¿Y cuáles serán las variables para nosotros? Los módulos y los ángulos de cada una de las barras. Y los valores programados, como bien es dicho, el valor programado corresponderán a nuestros datos de entrada. Y los datos de entrada, en este caso, van a ser las generaciones y las demandas. Entonces, estas expresiones acá que indican potencias programadas son los datos de entrada. Como estamos trabajando en un sistema eléctrico en corriente alterna, lógicamente existe la potencia activa y la potencia reactiva. Y en ese sentido, cuando hablemos de balances de potencia, habrá un balance de potencia activa y habrá un balance de potencia reactiva. Entonces, si nosotros definimos para cada barra P del sistema, eso es súper importante, para cada barra P, la potencia calculada y la potencia programada, la diferencia tiene que ser igual a 0. Entonces, como la potencia neta calculada tiene una parte real y una parte imaginaria, y la potencia neta programada también tiene una parte real y una parte imaginaria, lo que nosotros haremos cumplir es que, respectivamente, si dos números complejos son iguales, sus partes reales también tienen que ser iguales y su parte imaginaria también tiene que ser igual. Entonces, este valor, menos ese valor, nos va a definir la primera ecuación a resolver en la componente activa, y la segunda componente, asociada a la potencia reactiva, la diferencia nos va a establecer la siguiente ecuación. Por lo tanto, las diferencias de potencia activa en la componente calculada y programada, menos la diferencia de potencia reactiva en la componente calculada y programada, tiene que ser igual a 0. Y nosotros
tenemos que hacer cumplir esas dos ecuaciones para cada barra del CEP. En el fondo, para el sistema que estamos planteando, analizando de forma general, la barra 1 va a tener dos ecuaciones de potencia activa y reactiva, la barra 2 va a tener dos ecuaciones, una potencia activa y otra potencia reactiva, y la barra 3 tendrá también dos ecuaciones de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, en el entendido que si nosotros tenemos por cada barra dos ecuaciones, si el set tiene n barras, entonces nosotros vamos a tener siempre dos n ecuaciones. Y esas dos n ecuaciones hay que resolverlas de manera simultánea. Y ahí es donde aparece un poco la complejidad numérica. Pero afortunadamente los software ya lo hacen, pero nosotros vamos a escarbar en primera instancia qué es lo que hace el software, qué es lo que hace la calculadora. Porque si bien es cierto, ustedes cuando estén trabajando, por ejemplo, en el coordinador, utilizan el Tixiller, que es el software, el principal software de simulación, pero el software es una calculadora y entrega resultados, arroja números. Entonces nosotros en esta etapa tenemos que ver o aprender a entender primero que todo qué es lo que está haciendo la calculadora. Entonces vamos primero por los valores programados. Los valores programados, como bien comenté al inicio, son los datos de entrada. Y los valores programados por barra están especificados en términos de la generación y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la barra P hablamos del valor programado en componente activo, o la componente activa, ese valor programado es la diferencia de generación menos demanda en esa barra. Y lo mismo ocurrirá en la componente reactiva, es decir, en la diferencia de generación menos la diferencia de demanda. Entonces los valores programados son siempre datos de entrada. Es decir, para cada barra conozco la generación, para cada barra conozco la demanda, entonces en esa barra definimos la generación menos demanda como potencia neta programada. En la componente activa y lógicamente también en la componente reactiva. Entonces, estos son nuestros datos de entrada. Y a continuación, necesitamos saber los valores calculados. Y los valores calculados es donde están las variables. Y para definir los valores calculados, lógicamente asociados a la potencia neta calculada, necesitamos generar una expresión que tenga las variables que nosotros queremos calcular, que son los módulos y que son los ángulos. Entonces, nosotros vamos a recordar lo siguiente. La potencia neta, en este caso la calculada, la vamos a obtener a partir de la definición de potencia compleja, que es el V por I conjugado. Y esto lógicamente tiene una parte activa y una parte imaginaria que es la componente reactiva. La corriente que llega a la barra la vamos a escribir en términos de la suma de las admitancias por las tensiones. Esta expresión la vamos a demostrar, pero de momento la vamos a considerar como una definición. Es decir, la corriente que llega a la barra P es la suma de los aportes de las tensiones de las restantes barras multiplicados por las admitancias que hay entre la barra P y la barra Q. Y por eso es que es importante para nosotros trabajar en la construcción de la matriz admitancia de barra. Yo estoy seguro que ustedes la vieron, la recuerdan, pero hay que volver a ejercitar. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros calculemos la potencia neta calculada, que es el V por I conjugado, haremos el V, en este caso, por la corriente conjugada. Y en este caso, la corriente es esta suma. El conjugado queda dentro de la suma. Y fíjense que el contador está en Q, por lo tanto la tensión es la barra P, e independiente del contador, por lo tanto lo podemos escribir de la forma siguiente, es decir, la suma de los aportes de los productos de las admitancias por las tensiones de la barra Q, conjugada multiplicado por la respectiva tensión de la barra. Ahora, vamos a utilizar la escritura polar o exponencial. Recuerden ustedes que un número complejo lo podemos escribir en términos de un módulo de un ángulo. Y esto es lo mismo que B sub P por L bajo J delta P.
Esto es lo mismo que B sub Q por L elevado a J delta Q, y esto es lo mismo que Y sub PQ por L elevado a J teta PQ. Y adicionalmente, vamos a recordar lo siguiente, que L elevado a J alfa es coseno de alfa más J seno de alfa, y que esta es la identidad de Euler. Entonces, la potencia neta calculada en la barra P será la suma del B sub P, que es independiente del contador, por la corriente conjugada, y esto tiene una parte real y una parte imaginaria. Si esto lo escribimos en términos de la notación polar o exponencial, el módulo de la barra P, un módulo por L bajo J delta P, donde delta P es el ángulo de la tensión en la barra P, y E sub PQ el módulo por L bajo J teta PQ, y B sub Q es el módulo por L elevado a J delta PQ. Y ojo aquí, que aquí aparece el conjugado. Entonces, esto va a ser igual a un P más JQ. Y con la finalidad de sacar el conjugado de la suma, vamos a conjugar a ambos lados esta ecuación. Entonces, al conjugarla, lógicamente, resulta un P menos JQ, que es lo que está acá, y el conjugado desaparece de este término, el conjugado al mismo número, pero hay que conjugar ahora el B sub P. Entonces ahora queda simplemente como B sub P por L elevado a menos J delta P. Y aquí aparece el conjugado que estaba acá, es decir, el conjugado se traspasa a este término. Y ahora desapareció el conjugado que teníamos acá, ¿verdad? Ahí ya no está. Y tenemos Y sub PQ por L elevado a J delta teta PQ y B sub Q por L elevado a J delta Q. Multiplicamos los módulos, es decir, aquí aparece P sub P, B sub Q y E sub PQ. Y multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes, esa base es la misma, esa base es la misma, esa base es la misma. Por lo tanto, sumamos los exponentes y es menos J, o sea, menos delta P, más delta Q, más teta PQ. Multiplicación de potencia igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. Y esto, no olvidar que va a ser igual al P sub P calculado, menos J, Q sub P calculado. Y ahora es cuando debemos utilizar la identidad de Euler, ¿verdad? La potencia compleja calculada, conjugada, que es el P sub P calculado, menos J Q sub P calculado, va a ser igual a la suma de estos términos, ¿verdad? Y aquí aplicamos nuestra identidad de Euler y separamos en parte real y parte imaginaria. Entonces, la potencia neta compleja calculada va a tener una parte real más una parte imaginaria. Y ustedes recordarán siempre que esto es P sub P calculado menos JQ sub P calculado. Entonces, igualamos término a término. La parte real igual a la potencia activa calculada. La parte imaginaria es igual a la potencia reactiva calculada. Y esto nos permite definir las funciones donde van a estar las variables a calcular. Recuerden que nuestras variables son los ángulos de las tensiones y los módulos de las tensiones. Este Y sub PQ y este delta PQ, estos dos son datos que vienen dados del sistema de transmisión. Entonces, acá construimos de manera natural las funciones que vamos a tener que resolver, que en el fondo son las potencias calculadas, su componente activa y la componente reactiva. Entonces, las potencias, este término que está acá, y este término que está acá, esto es la potencia en la barra P calculada, en la componente activa, la potencia reactiva calculada en la barra P, esos dos términos, y este término acá es la potencia activa programada en la barra P, y este término que está acá es la potencia reactiva programada en la barra P. Y no olvidar que estos dos términos, ese término y ese término,
son datos de entrada. Entonces, en general lo que tenemos que resolver por cada barra es cuando esta función se iguala a este número y cuando esta función se iguala a este número. Encontrar los módulos y los ángulos de tal manera que se cumpla la igualdad, que tanto la componente activa y la componente reactiva, las dos ecuaciones se cumplan al mismo tiempo. Y eso es el flujo de potencia. Ese es el problema que tenemos que resolver. Encontrar los módulos y encontrar los ángulos, de tal manera que conocida la generación y conocida la demanda, esas dos ecuaciones se cumplan al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o comentario hasta ahora? Me voy a ir directamente a la estrategia de solución para que podamos entender más o menos con un ejemplo sencillo en qué consiste la resolución del problema del flujo potencia. Entonces, pensemos que nosotros tenemos una función donde en el lado derecho hay un número que es un dato y en el lado izquierdo está la variable. X es la variable. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el X que satisfaga que seno de X menos X cuadrado sea igual a menos un tercio? Esto es una función no lineal, ¿verdad? Y no podemos encontrar el X de manera explícita o de manera automática que satisfaga que seno de X menos X cuadrado sea igual a menos un tercio. Entonces, en ese sentido, es donde aparece el uso de las herramientas numéricas. Y es donde nosotros vamos a introducir el concepto del Newton-Raphson, que es la herramienta que nos va a permitir resolver las ecuaciones del flujo potencia. Entonces, vamos a escribir de la misma forma que en el modelo que yo les acabo de presentar, el problema del seno de x menos x cuadrado igual a menos un tercio. Entonces vamos a llevar todas las variables hacia el lado izquierdo, menos, y vamos a llevar también hacia el lado izquierdo el número que es el número conocido. Por lo tanto, este valor de acá es, en este caso, el valor calculado, y este de acá sería el valor programado. Si lo asociamos a la nomenclatura que estábamos comentando recién, el seno de x menos x cuadrado sería el valor de potencia activa calculada y el menos un tercio sería el valor de potencia activa programada, que en este caso sería menos un tercio. Entonces, acá es donde nosotros vamos a utilizar o yo les voy a introducir la herramienta del Newton-Raphson, que funciona de la siguiente forma. Esta herramienta numérica funciona o se utiliza cuando queremos resolver ecuaciones no lineales. Todas las ecuaciones del flujo de potencia son no lineales porque están dentro de un seno y un coseno, porque hay exponenciales y porque hay producto de los módulos. Entonces, cuando hay una función no lineal, no podemos obtener de forma explícita el valor de la variable que andamos buscando y debemos aplicar algún tipo de algoritmo. Entonces, vamos a suponer, para ilustrar y para que ustedes puedan recordar en qué consiste el método Newton-Raphson, vamos a suponer que nosotros queremos encontrar este punto, que es donde la curva f, que es esta curva que está acá, la curva en azul, la curva f de x, corta el eje x. En el fondo, queremos encontrar un x tal que f de x sea igual a 0. Ese es el problema que queremos resolver. Entonces, insisto, cuando las funciones son no lineales, como en el caso de los senos, las exponenciales, no podemos obtener una expresión explícita, un x igual a algo.
no podemos aplicar la ecuación, la expresión del término, por ejemplo, de la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque no hay una manera explícita de encontrar el x tal que cumpla o satisfaga cierta condición. Entonces, supongamos que nosotros queremos encontrar el x tal de que este f de x sea igual a 0. Y como no podemos encontrar ese punto de manera directa, vamos a comenzar a hacer aproximaciones. Y esa aproximación consiste, por ejemplo, en tomar un x sub i que pudiese ser un candidato a solución tal que el f de x sea igual a 0. Vamos a tomar ese xy. El f para nosotros es conocida. Ese sí conocemos. La función que nosotros queremos igualar a 0 es un dato. Entonces tomamos el xy como condición inicial, nos vamos al valor de la función y trazamos la recta tangente. Y encontramos donde la recta tangente corta el eje x como una siguiente actualización del xy. Y fíjense ustedes que este xy más 1 va a estar más cerca del x asterisco que nosotros andamos buscando. Digamos que este x asterisco sería el punto ideal. Es decir, x asterisco cumple que f de x asterisco sea igual a 0. Es decir, esa es la solución exacta. Entonces, a partir de una condición inicial, evaluamos la función en ese punto, trazamos la recta tangente y encontramos un punto que está más cerca de la solución real. Después, conocida esa solución un poquito más cercana a la solución real, evaluamos en la función, que es un dato para nosotros la función, volvemos a trazar la recta tangente y encontramos ahora no un x más 1, sino ahora es un x más 2. Es decir, un punto más cercano al x asterisco. Y este proceso se puede hacer tantas veces como nosotros queramos, de tal manera acercarnos lo más posible al x asterisco. Entonces, el Newton-Raphson en su esencia es un método numérico que calcula raíces de funciones no lineales en términos de rectas tangentes. Y las rectas tangentes, cuando cortan al eje X, nos van a ir dando una aproximación de la solución o del punto donde la función que nosotros queremos evaluar corta exactamente al eje X. Entonces, el Newton-Raphson es eso. En el fondo es, a partir de rectas tangentes, aproximamos los puntos donde la función corta el eje X. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer la siguiente definición. Para el punto inicial, nosotros también vamos a conocer su imagen. Y en el xy más 1, necesariamente la función toca 0, porque lógicamente estamos utilizando la recta tangente. Entonces, nosotros podemos definir la pendiente. Y la pendiente definida en términos de 2 puntos sería la diferencia de las ordenadas, es decir, 0 menos f de xy, sobre las abscisas, xy más 1 menos xy. Y aquí es súper importante indicar que xy es un dato. Y al ser un dato, eso es un dato de entrada, por lo tanto el f de xy también es un dato de entrada, y el que nosotros queremos aproximar es este. Esta es la variable. Pero la pendiente, por definición, ustedes recordarán que es la derivada de la función en xy. Y por lo tanto, como xy lo conozco y f también lo conozco, el f' de xy también es un dato. Entonces esto va a quedar 0 menos f de xy, xy más 1 menos xy. Entonces, esto de acá es un dato, este de aquí es un dato, y el xy también es un dato. Por lo tanto, explícitamente podemos obtener el xy más 1 como una aproximación en términos de la pendiente de la recta tangente que corta en el punto. ¿Y qué es lo que está escrito acá? Esto es la pendiente, e insisto, como ese término es un dato, ese también es un dato y ese es un dato, podemos despejar
directamente la expresión que permite calcular de forma iterativa la solución del x más 1 como la condición inicial menos el cociente entre la función evaluada en xy dividido sobre la derivada evaluada en xy. Y esta es la expresión del Newton-Raphson, pero en una dimensión. Pero recuerden ustedes que por cada barra nosotros necesitamos calcular un módulo y un ángulo. Por lo tanto, en un set de n barras vamos a tener que calcular n módulos y n ángulos. En el fondo las variables son 2 veces n. Y acá nosotros estamos trabajando simplemente con el Newton-Raphson en una variable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es generalizar el Newton-Raphson, pero para el caso multidimensional. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Vamos a revisar ahora un par de ejercicios antes de hacer la generalización del Newton-Raphson multidimensional. Entonces, otra vez, si suponemos que queremos encontrar cuando f de x cuadrado más 5x más 6 es igual a 0, bueno, ustedes bien saben que esto se puede factorizar o utilizar la ecuación cuadrática. Y podemos utilizar esa herramienta para encontrar de forma explícita las raíces. Pero, cuando no podemos factorizar o cuando no podemos encontrar las soluciones de forma explícita, estamos en un problema. Supongamos entonces que queremos resolver x cuadrado más x menos 3 o seno de x menos x cuadrado menos 1. No estamos en una condición para obtener de forma directa el valor de x tal que cumpla esa condición. Entonces, en ese sentido, aquí es cuando vamos a definir los valores calculados y los numeritos a los cuales queremos hacer igual la función serán nuestros valores programados. Recordemos que el Newton-Raphson funciona en términos de las rectas tangentes y por supuesto que el f de x es un dato, el xy es un dato, por lo tanto el f de xy también es un dato, y de acá podemos despejar la actualización del punto donde la recta tangente corta el eje x. Y la estructura general es de esta forma: x en k más 1 va a ser igual a x en k, menos f de x evaluado en k, perdón, f evaluado en x en k sobre f' evaluado en x en k. Y aquí en este caso cae la iteración, porque este es un proceso iterativo, que lo vamos a tener que resolver tantas veces como sea necesario, hasta que el criterio de convergencia y que la iteración entre dos iteraciones sucesivas sea tan chiquitito como nosotros lo queramos. Entonces, acá hay un ejercicio bien explícito. Tenemos la función, que es absolutamente no lineal. Tenemos la condición inicial, que es 6. Entonces, como conocemos la condición inicial, conocemos la función, conocemos directamente su derivada, y aplicamos la expresión, que es x a la k más 1, como x en k, f valor x en k, f' valor x en k. Entonces, para el k igual 0, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos k igual 0, vamos a tener x en 1, que va a ser x en 0 menos fx en 0 sobre f' de x en 0. Cuando tenemos el k igual 1, esto va a ser x en 2, x en 1 menos f de x en 1 sobre f' x en 1. Cuando hacemos k igual 2, x en 3, x en 2 menos f x en 2 sobre f' x en 2. Entonces, esa es la estructura que hay que seguir para aplicar el Newton-Raphson. Entonces, acá el algoritmo está explícito,
en esta relación, y acá abajito yo les puse en este caso las iteraciones, para k igual 0, k igual 1, k igual 2, k igual 3. Entonces, aquí definí la raíz, y aquí definí lo que a partir de nosotros va a ser el jacobiano, y que en términos generales el jacobiano es la generalización de la derivada en una dimensión. Entonces acá lo hice explícito para que ustedes fuesen verificando los resultados. A medida que ustedes van iterando de una iteración hasta otra, las raíces se van acercando al valor de la raíz exacta. Entonces, fíjense que si partimos en 6, la raíz inmediatamente, o la primera aproximación fue 4.88, la siguiente 4.27, la siguiente 4.04, después 4.001 y finalmente se estancó en 4. Y eso significa que ya para la iteración 4, el método es lo suficientemente aproximado y ya se detiene. Y aquí gráficamente lo que hicimos fue eso. Partimos en 6, trazamos la recta tangente, llegamos a ese punto que nos dio esta primera aproximación, que fue el 4.88, después fuimos a la función, trazamos la recta tangente, que nos dio el 4.27, vamos a la función, trazamos la recta tangente, nos dio el 4.04, fuimos a la función, trazamos la recta tangente, nos dio el 4.001, y ya finalmente nos estancamos en 4. Y ahí encontramos el valor de la raíz. Aquí hay otro ejemplo. F de x elevado a menos x para una condición inicial de 0. Entonces, acá está explícita la relación a iterar, y aquí están las raíces. Partimos en 0,5, es decir, para x igual a 0 obtuvimos la primera iteración que fue una raíz de 0,5. Después 0,54, 0,55, 0,56, 0,56,5, 0,56,6 y finalmente se estancó. Y esta es la raíz. Partimos en 0,5, fuimos a la función, trazamos la recta tangente, fuimos a la función, trazamos la recta tangente, fuimos a la función, trazamos la recta tangente y nos acercamos las cantidades que fuesen suficientemente necesarios hasta que la diferencia entre dos iteraciones sucesivas fuese lo más chiquitito que uno esperara. Bien, volví. Entonces, de esa forma, el Newton-Raphson aproxima raíces en términos de rectas tangentes. Un ejemplo más. Queremos encontrar la raíz de seno de x menos 1 medio por una condición inicial de 1. Calculamos la derivada y aplicamos la expresión de forma directa. Partimos en x1 y nos dio una primera solución de 0,368. Fuimos a la siguiente solución, 0,518. Después 0,523 y después 0,5236. Y ahí se queda pegado el valor, no cambia más. Y en este caso, la solución que andábamos buscando era ese punto. Ahora, el Newton-Raphson es un método efectivo, pero no es infalible. Como todo método numérico, depende mucho de la condición inicial. Si la condición inicial está muy lejana a la solución exacta, las iteraciones necesarias para llegar a ese punto se van a demorar o van a ser demasiadas. Para los sistemas eléctricos, a nosotros nos interesa que las tensiones estén lo más cerca a la unidad y los ángulos, ojalá, cero. Entonces, como una condición inicial más favorable, es suponer que todos los módulos son 1 y todos los ángulos son 0. Y de esa manera nos aseguramos de no tener el problema de la condición inicial. Veamos entonces cómo funciona ahora con el caso multidimensional. Dos variables. Y aquí es donde hay que ser ordenado, porque la complejidad
va a estar dada única y exclusivamente en la capacidad que seamos de ser estructurados al aplicar el método. Bien, supongamos que queremos conocer x1 y x2. x1 y x2 variables. B1 y B2 son datos de entrada. B1 y B2 son datos. Y U es un parámetro que de manera que por ahora lo vamos a suponer constante. En el fondo, el problema que queremos resolver acá es el siguiente. H1 de x1 y x2 sea igual a B1 y H2 de x1 y x2 sea igual a B2. B1 y B2 son los datos de entrada y x1 y x2 son las variables. Y h1 y h2 son funciones no lineales. Entonces, para resolver el método Newton-Raphson, uno lo que hace es generar una función aumentada o incrementada, que van a ser estas dos funciones G1 y G2, que van a ser la diferencia entre los valores calculados menos los valores programados. Entonces, los valores calculados son las funciones no lineales que tienen las variables que queremos determinar, que son x1 y x2, y al estar dentro de h1 y h2, son valores que están dentro de funciones no lineales que nosotros no conocemos. Y B1 y B2 van a ser nuestros datos de entrada, que en este caso la diferencia entre generación y la demanda. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Vamos a suponer las condiciones iniciales x1 y x2, que van a ser nuestros datos de entrada. Vamos a considerar que a esas condiciones iniciales sumamos dos incrementos, uno en cada variable, un delta x1 en 0 y un delta x2 en 0, que nos van a definir un x1 asterisco y un x2 asterisco, que estas serían las soluciones exactas. Estas serían las soluciones exactas. Entonces, a las condiciones iniciales, que son datos de entrada, le sumamos dos incrementos y la suma en cada componente nos va a dar la solución exacta. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar encontrar no es la solución x1 asterisco y x2 asterisco de forma explícita, sino lo que vamos a intentar buscar es el delta x1 y el delta x2, que sumados a las condiciones iniciales nos da la solución exacta. Entonces, recuerden ustedes que el problema que queremos resolver es que G1 de x1 y x2 y de U sea H1 de x1 y x2 de U menos B1 igual a 0, y G2 de x1 y x2 en U, que es H2 de x1, x2 de U menos B2 sea igual a 0. Si nosotros tuviésemos la condición de solución exacta, es decir, si evaluamos estas ecuaciones en x1 y en x2 asterisco, que es el caso acá, es decir, si tomamos G1 y G2 evaluados en x1 y en x2 asterisco, implícitamente o directamente ya estaríamos en la solución exacta. Por lo tanto, la G o estas funciones ampliadas serían directamente igual a 0. Ahora, como nosotros definimos la condición inicial y andamos buscando los incrementos, el G1 y el G2 en x1 asterisco y x2 asterisco es equivalente a G1 evaluado en x1 en 0 más el incremento de 1 y en x2 en 0 más el incremento en 2. En el fondo, estos de acá son datos de entrada y lo que andamos buscando son estos famosos incrementos delta x1 en 0 y delta x2 en 0. Si nosotros evaluamos la función en estos x1 asterisco, lógicamente las funciones cumplen con lo que andamos buscando, que sea igual a 0, pero nosotros lo podemos escribir en términos de los datos de entrada, que es x1 en 0 y x2 en 0, y estos dos términos que son
las variables que vamos a determinar. En función de esa consideración, nosotros vamos a aplicar el teorema de Taylor. Y el teorema de Taylor, ¿qué es? Indica que toda función puede ser escrita en términos de un polinomio. El teorema de Fourier, o la serie de Fourier, que toda función bajo ciertas características puede ser escrita en términos de senos y cosenos. Nosotros vamos a utilizar el teorema de Taylor, pero hasta la primera derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que la función evaluada en el punto exacto, lógicamente tiene que ser igual a 0 en ambas componentes, 0 y 0. Pero, como nosotros definimos que el punto exacto van a ser las condiciones iniciales más algún incremento, que sumada a la condición inicial nos da la solución exacta, aplicamos directamente la definición del teorema de Taylor, que es la función en la condición inicial, en las dos ecuaciones, es decir, G1 en X1 en 0 y en X2 en 0, y G2 en X1 en 0 y X2 en 0, y aquí aplicamos la definición de cada uno de los componentes de la serie de Taylor. El primer incremento, multiplicado por la derivada de G1 con respecto a X1, evaluada en 0, el segundo incremento, por la derivada de G1 respecto a la otra variable evaluada en 0, y nos olvidamos de los restantes términos. Y en la segunda ecuación hacemos lo mismo. El primer incremento por la derivada de la segunda función respecto a x1, más el segundo incremento por la derivada de la segunda ecuación evaluada, la segunda ecuación respecto a x2 también evaluada en 0. Y me olvido de los restantes términos. ¿Y por qué considero solamente una derivada? Porque la primera derivada me define la recta tangente. Como nosotros hicimos la generalización, o no generalización, sino que caracterizamos el método de Newton-Raphson en términos de una variable o de una dimensión, cuando nosotros definimos la derivada en una dimensión, es la recta tangente. Y la recta tangente es la primera derivada. Entonces, en el teorema de Taylor solamente calculamos los términos hasta la primera derivada para hacer la generalización de la recta tangente en términos del jacobiano. Todos los términos de derivadas de orden superior, nosotros suponemos que son 0 y los despreciamos. En ese sentido, nosotros podemos hacer una agrupación. Es decir, toda esta estructura que está acá, la podemos escribir como una matriz, donde aparece la derivada de G1 con respecto a X1, la derivada de G1 con respecto a X2, la derivada de G2 con respecto a X1 y la derivada de G2 con respecto a X2, evaluada de la condición inicial. Y eso va va multiplicando al vector de incrementos, que estas son las variables, que el vector de incrementos, que estas son las variables, y esto lo igualamos al vector de diferencia entre el valor 0 y la función G1 ampliada, 0 menos la función G2 ampliada, o lo podemos escribir de la siguiente forma, que el lado derecho van a ser los valores calculados, perdón, no los valores calculados, estos son los valores programados menos los valores calculados. Esto que está acá es un número, puesto que están evaluados en la condición inicial. Están X en 0, X2 en 0, que estos son datos. Por lo tanto, esto de acá es un número. El jacobiano, que es esta matriz que está acá, está evaluada en X1 en 0 y en X2 en 0. Por lo tanto, esto de acá también es un número. Y lo único que me resta por conocer es delta X1 en 0 y delta X2 en 0, que son las variables. Entonces, si uno resume de la siguiente forma, supongo una condición inicial en ambas variables, le sumo un incremento
al sumarle ese incremento, estoy en la solución exacta, por lo tanto G1 y G2 en X1 asterisco son igual a 0. Represento o aplico el teorema de Taylor y agrupo en una matriz que es jacobiana un vector de variables y lo igualo a un vector de residuos. Donde, ojo, esto que está acá es un dato y este término aquí también es un dato. Y lo que nosotros necesitamos calcular es ese vector de incremento. Y eso es el Newton-Raphson en varias dimensiones. Entonces, esto se aplica de manera sucesiva. Entonces, para una condición inicial, calculamos los incrementos y nos dan la solución actual. Y esto lo aplicamos de manera iterativa y sucesiva hasta que la diferencia entre dos iteraciones sucesivas sea lo más chiquitito que uno estime. Veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a trabajar con la misma nomenclatura en principio. G1 y G2. Ahora H1 va a tener esta forma. B1 vale menos 0,6. H2 tiene esta estructura. Y B2 vale menos 0,3. Es decir, en este caso B1 vale menos 0,6 y B2 vale menos 0,3. Calculamos el jacobiano. Es decir, una vez que identificamos G1 y G2, la derivada de G1 con respecto a X1 va a ser este término. G1 con respecto a X2, este término que está acá. G2 con respecto a X1, el término que acabo de indicar. Y el último término, G2 con respecto a X2, ese término que está ahí. Fíjense que derivar G1 es equivalente a derivar las H. ¿Por qué? Porque la derivada de G1 va a ser la derivada de H1 menos la derivada de una constante. Y ustedes saben que por definición la derivada de una constante con respecto a cualquier variable siempre es 0. Entonces, en ese sentido, la matriz jacobiana es simplemente derivar las H. Definimos qué cosa más. Los errores que van a ir al lado derecho. 0 menos G1, 0 menos G2. O al revés, el valor programado menos el valor calculado. Lógicamente, en la condición inicial. Y aquí es súper importante especificar la condición inicial, puesto que la condición inicial va a marcar que el jacobiano se transforma en constante, a un valor constante para esa iteración, y que el vector de residuos también lo haga. Entonces, como condición inicial vamos a suponer que x1 es 0 y x2 es 1. Entonces, con esas condiciones iniciales, podemos calcular el jacobiano evaluado en 0 y el vector de residuos evaluado en 0. Invertimos el vector de residuos, lo premultiplicamos por el vector, invertimos el jacobiano, lo multiplicamos por el vector de residuos y obtenemos el valor de incremento. Y esos dos numeritos que recién calculamos, los sumamos a las condiciones iniciales y nos da una aproximación, en este caso, o una corrección en X1 y X2, que lo vamos a utilizar para la siguiente iteración. Aquí puse los resultados para diferentes iteraciones. Fíjense que, como es un sistema de 2×2, el jacobiano siempre es de 2×2. Para la iteración para el k igual 0, para el k igual 1, para el k igual 2 y para el k igual 3. Los vectores de residuos en cada componente y también los vectores de incrementos. Y eso va especificando las raíces. Entonces, a medida que avanzan las iteraciones, lo razonable es que los incrementos se hagan lo que debiese ocurrir que a medida que aumentan las iteraciones, las raíces tienden a estabilizarse. Por ejemplo, partimos en menos 0,15, en 0,25. Después nos fuimos a menos 0,16, 6, 0,93. Después 0,916, 6 se estabilizó la primera, 0,903, 0,6 se estabilizó la segunda. Y ya finalmente, a medida que avancen en este caso
las iteraciones, las raíces se estancan. Este término que está acá son los residuos. Entonces, mientras más cerca estemos de la raíz, los residuos se tienen que achicar lo más rápido o en el fondo, mientras más cerca estemos de la raíz, los residuos se van achicando. Entonces, partimos con un residuo grande, ese residuo se achicó para la segunda iteración, se achicó para la tercera iteración, y ya para la última iteración estaba muy chiquito, fíjense que va con una exponencial, un 10 elevado a menos 6. Y lo mismo ocurre con los incrementos. Mientras más cerca estemos de la solución real, los incrementos se van a hacer siendo más chiquititos. Y eso nos da un orden de convergencia. Entonces, por ejemplo, acá ya con 4 iteraciones, los residuos son 10 elevado a menos 6. Y los incrementos son 10 elevado a menos 7. Entonces ya es un criterio para decir que el método hay que parar y que ya la solución que tenemos es adecuada. Veamos otro ejemplo. Este ya es un poquito más complejo desde el punto de vista de la no linealidad. Tenemos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 4, elevado a x1 más x2 igual a 1. Entonces especificamos como condición inicial para 1 y para 2, 0,5 menos 1. Generamos las funciones ampliadas, que en este caso g1, g2. Aquí las llamé f calculado en la componente 1 y la componente 2, todos los términos que tengan las variables, y los valores calculados en este caso son estos de aquí, los que aparecen en el lado derecho. Entonces, primero, recordar cuál es la estructura del Newton-Raphson, que es el jacobiano, el vector de incrementos, igualado al vector de residuos. Y el vector de residuos son los valores programados menos los valores calculados en cada iteración. Al resolver el método de forma iterativa, nosotros verificamos lo siguiente. Primero, que partimos con residuos grandes, y a medida que van incrementando las iteraciones, los residuos se van haciendo cada vez más chiquititos. Y con los incrementos ocurre lo mismo. Partimos con incrementos grandes, los incrementos se van haciendo más pequeños, y finalmente ya cuando estemos muy cerca de la convergencia, los incrementos son cada vez casi cero. Y finalmente las raíces, que partieron en 1,3 y menos 1,9, se estabilizaron ya en 1 y en menos 1,7. Ustedes pueden verificar los resultados, puesto que acá les incluyo los jacobianos para cada paso y para cada iteración, para que puedan verificar. Un tercer ejemplo, ya de orden 3, aquí ya la complejidad se da por la dimensión. Entonces acá tenemos los valores o las expresiones con las variables, y aquí hay que escribirlo de forma ordenada. Definimos 3 funciones aumentadas, definimos F1, F2 y F3 calculado, todo lo que tenga las variables, y F1 programado, F2 programado y F3 programado, los valores que son constantes. Que para la primera ecuación es 6.17, para la segunda ecuación es 0, porque ahí hay un 0, y para la tercera ecuación es 1.140. Entonces, primero calcular el jacobiano, pero aquí el jacobiano es un poquito más complicado porque es de 3 variables. Bueno, tomamos la primera g y la derivamos con respecto a las 3 variables. Tomamos la segunda g y la derivamos con respecto a las 3 variables, y tomamos la tercera g y la derivamos con respecto a las 3 variables. Que es equivalente a tomar las f y derivarla con respecto a las 3 variables, tomar f2 derivada con respecto a las 3 variables, y tomar f3 derivada con respecto a las 3 variables. Obtenemos el jacobiano, y el vector de residuos son los valores programados menos los valores calculados. Y para esta condición inicial, ¿verdad?, aplicamos el algoritmo de forma iterativa. Para k igual 0, evaluamos la condición inicial, tenemos que el jacobiano es un número, el vector de residuos también es un número, y calculamos lógicamente los incrementos. El jacobiano, el vector de residuos, invertimos el jacobiano, premultiplicamos por el vector de residuos y obtenemos los incrementos para cada una de las 3 variables. Y lógicamente, otra vez que de igual forma que en el caso anterior, aquí les puse los resultados para que ustedes puedan verificar y puedan ir entrenando cómo aplicar el Newton-Raphson.
otro ejemplo numérico y también les dejo los resultados para que los verifiquen. Entonces, el Newton-Raphson es una herramienta que permite resolver ecuaciones algebraicas no lineales y que la única complejidad es la cantidad de variables que hay asociadas y hay que ser muy ordenado en el cálculo de los jacobianos y los residuos. Si mantenemos el orden, no debe haber mayor complicación para aplicar el método.